Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Qué bendición comenzar este domingo que iniciamos el año 2023 en la casa del Señor. Antes de iniciar con la palabra, quiero darles algunos anuncios. Primero, que hoy estamos en domingo de ayuno y oración. Todos aquellos que vienen en ayuno, continuamos después del primer culto, de un receso de 15 minutos y comenzamos la siguiente administración, que va a ser de mucha bendición. Los que no sabían o no vienen preparados, les recomiendo que se queden. Van a ser bendecidos grandemente. Aprovechemos la oportunidad de iniciar este año poniendo todo en las manos del Señor. El segundo anuncio es, queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Herbert, su esposa, su familia, que está con nosotros, así que sean bienvenidos. Los amamos en el Señor. También como iglesia quiero pedirles que estemos orando por nuestra hermana Ana María Granados. Ella será intervenida quirúrgicamente este próximo martes para que el Señor se glorifique y obre en su salud, en su vida, que le dé fuerzas y que todo salga bien. Y aprovechando también en la entrada del auditorio se están vendiendo dos libros que son para apoyar a nuestra hermana Ana María. Así que si usted quiere colaborar, compre un libro que se llama Caminando por la Ruta Segura, que ella es la autora de este libro también, y Renueva tus ilusiones. Va a ser de bendición cuando usted lea estos libros también. Así que si quiere apoyarlos, pues van a estar unas hermanas ahí en la entrada del auditorio. Vamos a orar para que el Señor nos ministre. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido iniciar este año 2023 en tu casa. Gracias por la vida, porque muchos iniciaron este año y ya no están con nosotros. Pero por tu amor y tu misericordia, tú nos has permitido que nosotros estemos aquí hoy. Queremos ponerlo en tus manos, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, Padre, a servirte, a amarte, a adorarte, a bendecirte, Señor, a entregarte nuestra vida completa a ti, para que la vida sea de bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro país. Gracias porque contigo todo es posible, Señor. Bendícenos con tu palabra. Ministra nuestra vida, Señor. Que podamos ser ministrados, Señor. Dinos lo que nos tienes que decir. Te agradecemos, Padre, porque tú eres el que tienes el poder para poder intervenir en nuestras vidas, tocar nuestros corazones y ser bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Atamos todo espíritu de maldad, todo espíritu de sueño, todo espíritu que quiera afectar este tiempo, Señor, que lo dedicamos para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Mateo 20, versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por su palabra. El Señor Jesucristo vino para servir y vino para dar. Qué bendición que cuando finalizábamos el año, el último culto del año, fuimos ministrados a través de la palabra que había algo importante, había una clave importante para que pudiésemos ser prósperos en el 2023, porque eso es lo que todas las personas se desean, un próspero año. Y aprendíamos que era necesario ponernos la vacuna de la avaricia, porque es el antídoto para que nosotros podamos ser generosos. O sea, dar. Jesús vino a dar su vida. O sea, nadie puede superar la generosidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y como eso lo aprendimos y lo atesoramos en nuestro corazón y lo vamos a aplicar todos los días de nuestra vida en este año, hoy vamos a hablar sobre la otra parte, que es el servir, porque Jesús vino a servir y no a ser servido. A nosotros nos gusta que nos sirvan y nos sentimos bien, que nos atiendan y todo, y ahí no cabemos en ese espacio, pero el Señor nos enseña que no hagamos eso, sino que sirvamos. Y para nosotros los cristianos, el servicio no es una opción, sino que tenemos que servir. ¿Y qué significa la palabra siervo? El siervo es una persona que trabaja para otro en condición de sometimiento y servidumbre. También es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. Algunas motivaciones que nosotros tenemos para servir. Queremos servir, pero a cambio necesitamos un salario. Queremos servir porque nos conviene hacerlo. Porque podemos obtener beneficios. Y estos beneficios pueden ser, tenemos poder, tenemos estatus, o lo hacemos para que me vean. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos de esa manera? Dice la palabra, ya tienen su recompensa, porque no lo estamos haciendo para el Señor. Pero cuando la motivación es hacerlo de todo nuestro corazón, como para el Señor, de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice en su palabra en Colosenses 3:23. Y el Señor nos manda a que sirvamos. Pero algunas veces cuando estamos en la iglesia hay muchos motivos también el por qué no servimos. Y no servimos porque primero decimos, bueno, primero no sé ni a dónde tengo que servir. Y digo esto porque cuando iniciaba en la iglesia yo dije, bueno, y yo ya estudié el CCDL, y tenía esa motivación, ese deseo de servir, pero ¿y a dónde voy a servir? Yo vi que todos están completos. Y yo dije, ese fue mi caso, no es lo mismo para todos. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo te quiero servir, pero yo no sé a dónde, cómo hacerlo, así que te pido que me ayudes.
Y quizá el Señor que me estaba escuchando, inmediatamente un líder de un ministerio llegó a hablarme y me dijo, hermano, ¿quiere servir en el ministerio? Y yo le dije, y yo, qué precioso obra el Señor cuando disponemos nuestro corazón a servirle. Y yo le dije, Señor, gracias porque me permites. Ayúdame a aprender a servirte. Ahora, con cada uno de nosotros el Señor trata, pero lo importante es que dispongamos nuestro corazón de manera sincera y el Señor lo va a poner en los lugares donde podamos desempeñarnos. Pero si nuestra motivación no es sincera, sino que tenemos otros propósitos, también el Señor nos va a escuchar nuestra petición, pero lo va a poner en un lugar donde le hagan entender que tiene que humillarse primero delante de Dios. A lo mejor le va a salir un líder así que no tiene mucha paciencia, no sé. Le va a salir y usted se va a sentir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Por eso la clave es que de manera sincera con el Señor digamos, Señor, aquí estoy, úsame para tus propósitos. Y le aseguro que lo van a atender amablemente y se va a deleitar sirviéndole al Señor. Pero por otra parte, cuando vamos a servir al Señor y leemos la palabra, hay algunos requisitos para desempeñar ciertos cargos. Y esos requisitos no son tan fáciles de cumplirlos. Y esto es como cuando vemos esos requisitos, es como cuando nos miramos a un espejo. ¿Y qué es lo que vemos? Nos vemos a nosotros mismos en el espejo. Pero fíjense que Dios no está interesado en vernos en lo natural. O sea, es decir, cuando los vemos espiritualmente a nosotros, nos veríamos desfigurados por el pecado. Pero lo que Dios busca no es que nos veamos como nosotros, sino como Él nos ve. ¿Y Él cómo nos ve? Él nos ve transformados, justificados, lavados con la sangre de Cristo, porque Cristo está en nosotros, porque le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y Él nos ve de esa manera. Él ve a Jesucristo y nosotros detrás de Él. Él nos ve justos porque hemos sido justificados, dice la palabra. Algunas veces creemos que primero tenemos que completar los requisitos para poder servir. Como que si fuera una lista de chequeo. Y vamos a ver que nos faltan muchos requisitos que cumplir. Porque ninguno de nosotros es digno de servir al Señor en nuestras propias fuerzas. Porque es Él el que nos da de su dignidad para poder servirle. Y dependemos de Él para alcanzar esa gracia. Porque es por su gracia. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos nosotros el toque de la presencia del Señor para que siga haciendo esa obra transformadora que fue iniciada cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Porque como estamos, venimos delante de Él y decimos, Señor, aquí estoy, así como estamos nos encuentra. Y Él comienza a obrar, Él comienza a transformar nuestra vida. Y vamos entendiendo que realmente sin Él nada somos, como dice su palabra.
que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Necesitamos de su presencia, porque también en su palabra está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te redimió para que hicieses su obra. Tú no eres salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice también su palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No porque lo merecíamos, sino por su gracia, por ese favor inmerecido. Él solo quiere nuestra disposición, nuestra entrega. Y el Señor nos va a utilizar en todo, porque tenemos que estar seguros que no solo vamos a servir aquí en la iglesia, sino vamos a servir donde quiera que nos encontremos. Tenemos tantas tareas que el Señor nos ha dejado. Y cuando estamos fuera, dice la palabra que tenemos que predicar su palabra, hacer discípulos. ¿Y cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que no conocen de Cristo? Para que aprendamos sobre lo que es el servicio, he dividido esto en 3 partes. Primero, aplica para todos, pero veámonos para aquellos que están aquí hoy, para los que nos están escuchando a través de las redes sociales, y aún hasta este día no están sirviéndole al Señor por diferentes circunstancias. Quiero que analicemos esto, y esto que vamos a hablar es para nosotros. No es para que veamos al que está a la par, al que conocemos, sino qué de lo que dice estoy haciendo o no. Qué de lo que dice la palabra lo he interpretado, lo he entendido. Y fíjense que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros, nos diseñó para servirle. En el Salmo 139 del versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor no se equivocó cuando nos hizo a nosotros, y nos ha hecho diferentes. No nos podemos comparar unos con otros, porque nos ha hecho a cada uno, nos ha diseñado de manera diferente. Porque cada uno de nosotros es una obra de arte en la mano del Señor. Cada uno de ustedes ha sido diseñado a la medida. Ha sido una pieza original. Dios no solo te formó antes que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para apoyar
todo el progreso para formarte. O sea, Dios ha tenido el cuidado en cada uno de nosotros para diseñarnos. Y Dios determinó de antemano lo que cada uno de nosotros necesitamos para servirle. Y una de esas cosas en el área espiritual, Él le da a cada uno de sus hijos dones espirituales para usarlos en el ministerio. ¿Y qué son esos dones? Son habilidades especiales que Dios da a todos los creyentes para servirle. Porque hay algo bien importante, que como cristianos le servimos al Señor. Pero la otra parte importante es servirle al prójimo. Y en el prójimo tenemos creyentes, personas que han tomado la decisión de entregarle su vida al Señor, y personas no creyentes, que a lo mejor solamente son simpatizantes del Evangelio, pero que están escuchando la palabra. Y el Señor en un momento oportuno va a tocar sus corazones y van a ser transformados, porque se van a humillar delante de Él y le van a entregar su vida al Señor. Al final la vida le pertenece a Dios, porque Él nos ha hecho. Los dones espirituales debemos entender que son un regalo. No se pueden obtener ni se pueden merecer. Son una expresión de gracia de Dios para cada uno de nosotros. O sea, por eso no lo merecíamos, pero es una expresión de gracia. Nosotros no podemos escoger los dones que queremos tener. Dios es quien los determina. Él los reparte como Él quiere. Y debemos de saber que a cada uno nos ha dado dones diferentes. Porque tus dones espirituales no se te han dado para tu propio beneficio. Esto debemos de entender en el servicio. Los dones que el Señor nos da, todo lo que Él nos da, no es para nuestro beneficio, sino que es para el beneficio de los demás. Pero qué importante cuando como iglesia nos unimos y servimos todos. Lo que yo tengo, que lo que el Señor me ha dado es para otros, pero lo que los otros tienen es para mí. Entonces todos somos bendecidos y nos sentimos motivados, nos sentimos contentos porque Dios obra de esa manera. Entonces debemos tener claro eso. Pero también Dios no solo se quedó con que nos creó y nos ha dado las cosas, sino que Él se ha tomado el tiempo para decir, bueno, mi hijo quiere esto. Él nos equipa. Además, de manera espiritual, en todas las áreas nos equipa. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que hemos recibido tenemos que compartirlo con los demás. Todos los recursos que el Señor nos ha dado son nuestros talentos naturales con los que nosotros nacimos. Y podemos ver que algunas personas tienen facilidad para hablar, facilidad de palabra. Otras personas son excelentes como en el área física, como atletas. Otras personas son buenos en matemáticas, son buenos en mecánica, son buenos en música, son buenos en el canto. Pero a cada uno el Señor nos ha dado ciertas áreas. Nosotros tenemos que ver qué tenemos nosotros y ponerlo al servicio de los demás. No tenemos que estar viendo lo que el otro, yo quiero tener como...
No, el Señor ya nos equipó. Solo tenemos que descubrir qué tenemos para poder compartir con los demás, porque es para el Señor. Es importante que para que usemos nuestros talentos en el servicio a Dios, debemos entender lo siguiente. Primero, reconocer que todos los recursos provienen de Dios. Nada es por nuestro esfuerzo, porque yo me preocupé, porque yo gasté tanto, yo me preparé. No, todos los recursos provienen de Dios. Él nos facilita las cosas. Número 2, que cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. O sea, cada cosa que tenemos, debemos usarlo para glorificar al Señor. Número 3, lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere que haga. Debemos entender qué soy capaz de hacer, qué puedo hacer. Y cuando decimos qué puedo hacer, a veces no hacemos cosas porque no las intentamos. Queremos hacer algo, pero estamos sentados, no tomamos la iniciativa, porque podemos hacer muchas cosas, pero no queremos que hacerlo sin ponerlos en práctica. Y número 4, si todas esas cosas que el Señor te ha dado, todos esos talentos para servirle, no los usas, los perderás. El Señor se los va a dar a otro. Y de repente aparece un hermano que no podía cantar y canta excelente. ¿Y por qué le pidió al Señor? Se lo dio. Tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado para glorificarlo. Él nos creó a cada uno de nosotros con una combinación única de atributos personales. Por eso no tenemos que compararlos con los demás. Cada uno hacemos las cosas con lo que el Señor nos ha dado. Y fíjense que dentro de la iglesia, hablando de nosotros los hermanos, Dios hace personas, hace a los introvertidos, a los extrovertidos, hace personas que les gusta la rutina, hace personas que les gusta trabajar de manera individual y también hace personas que les gusta trabajar en equipo, porque cuando uno se encuentra, hay diferentes tipos de personas y uno quiere que los demás hagan como yo pienso. Por eso es importante que el líder debe de entender eso, que el Señor ha diseñado a cada uno de manera diferente y debemos de darle una actividad conforme a sus capacidades, a donde se siente cómodo. Porque no se trata de que haga como yo creo, como yo pienso, sino debemos entender que Dios lo ha diseñado de manera particular. Fíjense que no hay temperamentos correctos o equivocados dentro de un ministerio. Necesitamos todo tipo de personas para que haya un balance. Pero lo importante es que como ya entregó su vida al Señor, Dios ya comenzó a moldearlo. Y esa capacidad que tiene, esa actitud que tiene, la usa para el Señor. Porque eso es lo importante, porque no podemos trabajar para la obra de Dios con personas que no conocen de Cristo. No van a entender, no van a saber que es para el Señor. Por eso es importante que cuando vamos a servir, debemos ser capacitados. En la iglesia tenemos el CCDL. Mire, es algo básico para servirle al Señor, ya sea como colaborador de un líder o para desempeñarse como líder, porque vamos a comprender lo que Dios dice en su palabra y hacer un trabajo para la gloria del Señor. Cuando usted está aquí y nunca ha dispuesto su corazón a servirle, diga al Señor, bueno, te quiero servir. Y a veces, imagínense, bueno, yo tengo
talentos para servir en la entrada, en los portones. Y puede ser que le diga, "Mire, ya están completos". Mire, si toda la iglesia estuviera disponible para servir en esas puertas, les aseguro que les tocara un domingo como cada 3 meses, porque se hiciera un rol y todos sirvieran. O sea, hay cupo para todos, solo falta la disposición. Pero como no todos se disponen, las mismas personas vemos en los mismos puestos, porque solo ellos están disponibles. Necesitamos que como iglesia nos involucremos y hay cupo para todos. Algunas instrucciones para los que ya estamos sirviendo. Como el Señor nos ha diseñado y nos ha equipado, Dios quiere que usemos todo lo que Él nos ha dado, porque si no ya vimos que el Señor nos va a quitar esos talentos, esos dones que tenemos. Dios espera que nosotros hagamos lo máximo, hagamos lo mejor con lo que Él pone en nuestras manos, con lo que Él nos da. Y por eso es importante que debemos cultivar esos dones, esos talentos, esas habilidades que tenemos, teniendo nuestros corazones ardientes, de manera que cada uno seamos más eficaces en el servicio que hacemos para Dios. Y dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, segunda de Timoteo 1, 6, dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú que ya estás sirviendo, aviva el fuego. No te conformes, ya hiciste. No, sigue haciendo. Hazlo de la mejor manera. El Señor está conociendo tu corazón, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo a medias. Porque Dios conoce lo mejor que es para ti. Es importante que aceptemos con gratitud lo que Él nos ha dado. Debemos estar seguros también que nadie es bueno para todas las cosas, porque también ninguno es llamado a hacer todo. Cada uno tiene sus roles definidos. Veamos lo que dice en Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5. Dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros que estamos sirviendo, el Señor nos llama a que actuemos como verdaderos siervos del Señor. Dice su palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice: por lo cual y todo lo que hagáis, Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos, todo, desde que nos levantamos, todas las cosas que hacemos en nuestra casa, lo hacemos como para el Señor. Cuando nosotros tomamos ese estilo de vida en Cristo, disfrutamos de cada detalle, de cada cosa que vemos. Todo lo vemos como un regalo que el Señor ha puesto en nuestras manos y podemos disfrutar de todas las bendiciones. Porque cuando estamos afanados, estamos enojados, estamos haciendo otras cosas que no le agradan a Dios, no disfrutamos, pasamos una vida complicada. Es importante que entendamos que los siervos verdaderos, porque hay siervos falsos, significa, ¿va? Los siervos verdaderos están disponibles para servir. Debemos siempre estar disponibles para servir. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades de los demás.
Y cuando ven esa necesidad, no pierden la oportunidad para ayudar. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes. Porque muchos servidores, no, si no me dan esto, no lo hago. Quieren todo completo. Pero lo que el Señor, porque de repente a uno lo pone en un lugar donde no hay nada. Y uno dice, ¿y qué hago? Y uno comienza, y el Señor le dice, ¿y qué te he dado? Y cuando usted comienza a entender lo que Dios le ha dado, comienza a hacer tantas cosas, porque son para la gloria del Señor. Mire, usted se siente tan satisfecho que hizo muchas cosas con poco. Usted, podemos decir poco, pero realmente el Señor nos ha dado lo que necesitamos. Los siervos verdaderos cumplen sus responsabilidades y completan sus compromisos. No dejan los trabajos a medias. No lo abandonan, aun cuando se desaniman, porque cuando le servimos a Dios hay cosas que lo desaniman a uno. Dice, ¿y aquí qué pasó? Pero el Señor a veces nos está entrenando. A ver qué haces. A ver si me volteas a ver para que yo te dirija. Y solo lo volteamos a ver y ya está la solución. Mire, con el Señor es fácil trabajar. Nosotros somos los que nos complicamos. Algo importante para los que servimos es que los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. No sirven para la aprobación o aplauso de otros, porque saben que todo es para la gloria de Dios. Eso debemos tener bien claro. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y nosotros inmerecedores, el Señor nos da privilegios que no merecemos, pero por su gracia, por ese favor inmerecido, uno dice, Señor, te doy gracias, porque tú eres grande en misericordia. Nadie merecemos, pero a Dios le place. Los que servimos también es importante que debemos tener mentalidad de siervo. En Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, Filipenses 2, 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tener una mente de siervo es pensar en los demás antes que en uno. Se trata de los demás y no de nosotros. No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Mire, eso es tan importante. Si todo es para nosotros, y yo, es que yo quiero, entonces no podemos ser siervos del Señor, porque no tenemos espacio, porque el servicio es para los demás. Los siervos del Señor piensan como mayordomos, no como dueños. Y eso es importante. Todas las cosas son del Señor. Nada es nuestro, nada. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, como todo le pertenece a Él, debemos de cuidarlo. Debemos de hacer lo máximo con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos.
el servicio y la mayordomía van juntos, fíjense. Puesto que Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza en ambos aspectos, en servir y en administrar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, 1 Corintios 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire qué serio es cuando estamos trabajando para el Señor y ponen recursos en nuestras manos que son del Señor. Se debe tener gran cuidado de reconocer que Dios lo ha puesto. Pero lo maravilloso del Señor es que cuando lo administramos correctamente, el Señor lo multiplica. Podemos hacer tantas cosas ¿Y de dónde salió esto? Porque Dios es poderoso. Dios es sobrenatural. Los siervos del Señor piensan en su trabajo. No están pensando en lo que otros hacen. Porque hay gente que pasa ocupada viendo qué hace el otro. Y este no hace nada, este no lo hace bien. Y comenzamos a ver lo que el otro no está haciendo. Los que siervos del Señor dicen, piensan en el trabajo que están haciendo. No comparan, no critican, no compiten con otros siervos, porque el trabajo es el que me corresponde. No compiten entre ministerios. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les ha asignado. Mire, con solo que nos empeñemos en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, no tenemos espacio para estar viendo a otros. Tal vez lo vamos a ver cuando nos pide ayuda y estamos prestos a ayudarle también. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, ni se resienten con quienes no están sirviendo. Porque hay gente, mire, esto no sirve y comienza, ni hace bien su trabajo y está viendo que los demás no están sirviendo. ¿Qué va a pasar si lo ven usted haciendo bien las cosas? Los va a motivar para que los demás también se integren. Pero el enemigo trabaja allí también. Finalmente tenemos que tener mucho cuidado. Los siervos basan su identidad en Cristo. Porque recuerdan que han sido amados y aceptados por la gracia del Señor. No tienen que probar su mérito porque no se sienten amenazados por tareas inferiores. Para el Señor todo el servicio es igual. No hay uno que es más, otro que es menos. Todos somos importantes como un cuerpo de Cristo. Y no nos sentimos avergonzados porque hacemos cosas que humanamente hablando son inferiores, pero para el Señor no hay cosas inferiores. Si lo hacemos con todo nuestro corazón, mire, el Señor se glorifica en el trabajo que estamos haciendo para Él, para servirle. Y además de eso, somos testimonio también para que los demás se motiven a poder servir. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Mire, tenemos que reunirnos y comienza, al final no puedo hoy, ni mañana, ni esta semana, ni la otra. Cuando nos disponemos para el Señor, fíjense que el Señor nos da los espacios, fíjense. El Señor de repente teníamos una reunión que choca con la otra y de repente se anuló la reunión que nos interfería para reunirnos para el servicio al Señor. Y entonces, si nosotros nos fijamos en los detalles, cómo Dios es tan detallista, Él nos ayuda. Al final, Él hace el trabajo, pues. Él solo quiere que disfrutemos servirle. Él solo quiere que nos gocemos y nos deleitemos sirviéndole a los demás, no pensando en nosotros, porque los demás están pensando en nosotros. Nosotros oramos por los demás, otros oran por nosotros. O sea que al final siempre somos beneficiados.
Los siervos del Señor sirven con regocijo. Dios te va a usar si comienzas a actuar y a pensar como un siervo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice la palabra: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor no quiere que hagamos grandes cosas extraordinarias. El Señor solo quiere que dispongamos nuestro corazón, que una cosa que parece sencilla lo hagamos con todo nuestro corazón. Y eso cambia el galardón que el Señor prepara o tiene preparado para nosotros. Pero lo más importante tal vez no estar pensando en el galardón que el Señor tiene preparado, sino porque cada vez que lo hacemos nos deleitamos, disfrutamos de la vida, vivimos una vida agradable delante de Dios, nos sentimos contentos, nos sentimos felices y vemos que todo nuestro alrededor cambia, transforma, pero porque Dios está obrando en esto. Todos los espíritus malos se van porque no pueden estar allí, no caben. Y por último, los que no están sirviendo, los que ya están sirviendo, pero para todos, es que dice que yo no puedo porque tengo esta limitante y comenzamos a ver los problemas que tenemos. No, nos ponemos tantas limitaciones que no las podemos, que decimos no vamos a poder hacer, no vamos a poder servir. Entonces, hay algo importante que debemos saber. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Son todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Todas aquellas situaciones que solamente están bajo el control de Dios, sobre la soberanía de Dios. Porque hay cosas que decimos, no puedo hacer esto, pero porque nunca lo intentamos. Pero sí hay cosas que nos enfrentamos donde nadie puede hacer nada, solamente el Señor. Pero qué bueno cuando acudimos a Él con humildad y le decimos: Señor, tú conoces esto. Tú sabes que esto no lo podemos hacer, pero tú sí lo puedes. Y el Señor va a comenzar a obrar de manera sobrenatural. Y va a obrar poderosamente. Cuando leo esto me pongo a pensar que hemos estado trabajando en planos, en proyectos del nuevo templo que una vez les presentamos en video. Y estamos trabajando. Y yo cuando veo: Señor, aquí necesitamos tantas cosas. Humanamente dice uno, esto como que es imposible. Pero el Señor dice: yo soy el dueño de todo, de las cosas que para el ser humano son imposibles, para Dios son posibles. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él mueve todo de manera sobrenatural. Y de repente nos sentimos sorprendidos de lo que Él está haciendo. Y en 2 de Corintios, ahí en el siguiente versículo, en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Mire qué precioso, como decía Pablo, como decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque con el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo, porque en Él lo podemos hacer todas las cosas. Dios nos va a usar si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Pero es importante también que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras debilidades, que admitamos nuestras imperfecciones, que seamos honestos con nosotros mismos, porque eso impide hacer las cosas. Debemos tener gratitud en nuestro corazón, porque la gratitud es esa expresión de fe en la bondad de Dios. Dios quiere usar tus debilidades, no solamente las fortalezas, porque podemos evaluar y decimos tenemos fortaleza y Dios quiere usar todo. Para el Señor no hay nada imposible. Solo Él quiere la disposición de tu corazón. Y cuando haya todas esas cosas, debe salir como cuando iniciamos el culto, alabanzas para Dios. Porque Él entiende cada debilidad que nosotros tenemos. Él comprende todo, porque los ha diseñado. Y Él los ha diseñado con un propósito. No es que Él se le olvidó, no es que Él se le escapó algo y no nos dio. Y a veces nos quejamos, es que no tengo lo que el otro tiene. El Señor nos ha equipado. Y yo me sorprendía cuando veía estas cosas, que no hay nada imposible, solo es la actitud de nosotros. Si ustedes recuerdan, hay un predicador que comparte la palabra con gozo, con amor, y no tiene manos, no tiene pies, piernas. Y para predicar lo suben en una mesa. Yo dije, pero él no predica que mire que no tengo manos, no tengo pies. Él se goza en el Señor compartiendo la palabra, cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo ha enviado. Y nosotros que estamos completos, y nosotros que tenemos todas las cosas. Pero qué bueno que iniciamos este año poniendo todo en las manos de Dios. El Señor nos va a bendecir si nosotros dice somos generosos. Porque se trata de los demás, no se trata de nosotros. En la medida que damos, es la manera como recibimos, dice la palabra. O sea, porque todo le pertenece a Él. El Señor le va a dar a aquel que está dando. Pero el que no da, imagínense, ¿qué le va a dar? No le va a dar nada, porque no da. El que no sirve, y acuérdense que para nosotros no es opción, tenemos que servirle al Señor, pero servirle con gozo. Y por eso nos gozamos también hoy, porque iniciamos este primer culto del año dándole gracias a Dios, comprometiéndonos a ser generosos y a servirle al Señor. Si usted hoy todavía no sabe qué hacer, dígale al Señor, aquí estoy. Y le aseguro que el Señor no va a tardar y le va a poner una oportunidad de servirle. No busque un ministerio donde usted diga, es que allí no me van a ver. Imagínese que lo manden a servir a algún lugar escondido aquí. No va a querer servir, pero por eso es importante la disposición de su corazón. Dispóngase al Señor y va a ser bendecido. Vamos a orar. Padre eterno, te adoramos, te bendecimos esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos, Señor. Gracias porque tú ministras la vida de cada uno de nosotros para vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Para que te agrademos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Para que comprendamos que eres tú. De nada, Señor, todo te pertenece a ti. Ayúdanos a ser sencillos, a ser humildes delante de ti, Señor. Como tú nos demostraste con el ejemplo cuando estuviste en esta tierra, tú nos enseñaste cómo servir a los demás, porque tú no viniste a ser servido, sino que viniste a servir.
Te pedimos, Señor, que puedas tocar el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy. Y que hayas ministrado esta mañana, Señor, que no sea un domingo más. Y qué oportunidad más maravillosa que estamos iniciando este año. Que este año sea diferente. Que este año vivamos una vida diferente a pesar de las circunstancias difíciles. A pesar de que a nuestro alrededor vemos las cosas complicadas. Señor, así como aquella persona que aún estando en un hospital se goza en el Señor y en el espacio que tiene, comparte la palabra. No se está quejando de lo que tiene, sino que se está acordando de la misión que el Señor le ha dado para llevarla a cabo en esta tierra mientras estamos con vida. Ayúdanos, Señor, a pensar en los demás, no solo pensar en nosotros, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, ministra nuestra vida. Gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. A veces no comprendemos y por eso tomamos las cosas a la ligera. Pero, Señor, reconocemos que te necesitamos cada día. Gracias, Padre, porque podemos sentirnos, Señor, maravillados cuando vemos tu poder. Cuando vemos que nos permites hacer cosas que aún no merecemos, Padre. Pero por tu gracia, porque tú pagaste todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por lo que hiciste, por amor a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. No quisiera pasar esta oportunidad de decir, si alguno de ustedes que está en este lugar o nos está viendo por las redes sociales y el Señor ha ministrado su corazón y usted dice, Señor, no entiendo, pero quiero servirte, quiero vivir una vida para agradarte a ti, reconociendo que he pecado contra ti, Señor. Dígale, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Porque si me ves como humano, Señor, lo ves pecado en nosotros. Pero qué bueno que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y tú lo ves a Él, no me ves a mí, Señor. Gracias. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti, que pueda obedecerte, servirte, Señor, amarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración y está aquí, puede levantar su mano. A las hermanas que están atrás le van a entregar un obsequio. Si hay alguien que está aquí o alguien que ha venido por primera vez, también las hermanas tienen algo para usted. Que el Señor les bendiga. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.